Yo creo que en política hay muchas formas de seducir a las personas. Y hay una que habitualmente se hace en política, que yo no la hago, y es prometer una cantidad de cosas extraordinarias. Gente que está sufriendo, que tiene necesidades, y se le promete de manera arbitraria una cantidad de alternativas para convocar a esas personas. Entonces, con mi equipo de trabajo hicimos unas cuentas, y aquí las tengo. En 6 programas de Gustavo Petro, 6 no más, empezando por uno que es una propuesta que yo hice en primer lugar de 500.000 pesos de ayuda económica para las personas que tengan más de 65 años y que no tengan pensión, una ayuda de 500.000 pesos. Empezando por ese, me da una suma de 130 billones de pesos, lo que cuestan todos esos programas. Él propone una reforma tributaria, él propone una reforma tributaria para recoger 65 billones de pesos. Le quedan faltando 65 billones de pesos para cumplir solamente con estas propuestas. ¿Sí? Entonces la pregunta es muy elemental. ¿De dónde va a salir todas esas 65 billones de pesos? Para responderle, primero dígame cuánto le cuesta a usted entregar los 500.000 pesos 18 billones a los de pesos. 18 billones de pesos y son 3.600.000 y nosotros tenemos una reforma tributaria de 33 billones de pesos que está calculada. Porque la pregunta era la que yo era el que la estaba haciendo. Por eso, voy a responder. Entonces responda la pregunta y aquí se la entrego. Miren, aquí están los programas para que lo prepare. Entrégueselo, por favor, de una vez. Si quiere, de una vez se lo entrega para que le responda. Si quiere, vaya, ¿no? Quiere que hagamos, estamos jugando tingo, tingo, tango. Que no sea como el cheque del metro. Entonces, vamos a ver. Primera, y le voy respondiendo. ¿En cuánto tiempo se puede responder? No, pues. Trato de hacerlo rápido. Usted es buen matemático. 2 minutos, pero la pregunta fue larga. Usted es buen matemático, luego lo va a captar. La propuesta de media pensión para 3 millones de viejos y viejas sabias vale 18 billones, correcto, lo hicieron bien. ¿De dónde sale? Sale de la reforma pensional. No es nuevo gasto. Ojo, no es nuevo gasto. Es la reforma pensional donde va a utilizar los recursos de los fondos privados para convertirlos en gasto social. No, es la misma que usted acaba de proponer, que es el modelo de pilares. No, pero yo no estoy utilizando los gastos de los fondos de pensiones privados, bueno, porque me pidió el papel y ya le hice la pregunta, pero bueno, déle cuenta. La dinámica. Bueno, claro que sí, hágale pues. Si usted hace la reforma que usted propone, pero no en 2 salarios mínimos, sino en 4, como nivel de separación entre los fondos públicos y los fondos privados, significa que hasta 4 salarios mínimos todos los cotizantes, por esa base de cotización, van a Colpensiones. ¿Cierto? Es la misma propuesta suya, solo que con 4. ¿Qué significa eso? Que esas cotizaciones en el fondo público, por ser de reparto simple, pagan los actuales pensionados. Los actuales pensionados los está pagando el presupuesto nacional. Luego, si se pagan con las cotizaciones hasta 4 salarios mínimos, los actuales pensionados, el gobierno nacional libera 18 billones de pesos de su presupuesto nacional. Ahí tiene la fuente de financiación. No es recurso adicional. Sigo. Ya hizo la... Sigo. 500.000 pesos para madres cabeza de hogar con hijos de la primera infancia. Se le olvidó a sus asesores. ¿Cuántos son? 1 millón de mujeres cabeza de hogar con hijos en la primera infancia. 500.000 pesos, ¿cuánto le da? Usted puso 34 billones, malas matemáticas. Da 6 billones. 6 billones. Esto sí es nuevo gasto. Entonces voy poniendo aquí en la cuenta 6 billones que tengo que conseguir. Aquí lo hicieron mal ustedes. 10.000 médicos domiciliarios, que es el programa que usted propone. No, señor. En este momento acaba de hablar que es el de salud preventiva. Salud preventiva significa llevar equipos médicos al territorio, al hogar, que yo lo hice en Bogotá. Ustedes cuantificaron eso en 5 billones. Esos recursos ya están. Es la parte que la ley
establece para financiar el modelo preventivo de salud, solo que va a las EPS y las EPS no hacen la prevención. Se trata de que el Estado ahora lo haga tal como usted propone y entonces no es un nuevo gasto. Sigo. Mínimo vital de agua, que lo hice en Bogotá, con las utilidades de la empresa de acueducto de Bogotá, a cerca de 800.000 familias estrato 1 y 2. Este es el derecho al agua. A usted lo respaldan muchos verdes. Este es el eje central de una política ambiental, el derecho de la población al agua, no volver el agua mercancía. Usted lo estipula en 8 billones, le voy a aceptar la cifra. Vamos a poner 8 billones aquí en la cuenta. ¿Le falta mucho? De gasto nuevo. Pues esto. Porque creo que nos quedan como 12 minutos. Porque además le podemos poner la siguiente tarea, que revise bien esas matemáticas que son ficticias. Porque entonces y las revisa para el debate del jueves y ya nos encontramos y discutimos sobre esta cifra. Sus asesores no metieron, sí metieron unas cosas que yo no he dicho, pero no metieron el gasto fundamental que me propongo hacer, que no está aquí. Es que toda la juventud pueda acceder a un sistema de educación superior, incluido el SENA, sin excepción, porque es gratuito. Eso implica que 2,5 millones de jóvenes hoy puedan ser parte del sistema de la educación superior. Profesor. Muy bien. Ese es el salto que me propongo para construir una sociedad del conocimiento y creí que usted estaba de acuerdo con eso. ¿Cuánto vale eso? Pasar de 4 a 14 billones de pesos anuales el presupuesto de la educación superior, luego sumo 10 billones más. Total de la suma, 24 billones. ¿Cuál es la reforma tributaria que yo estoy proponiendo? Una de 50 billones anuales. ¿Para qué? Para que un peso vaya a disminuir el déficit fiscal, porque yo quiero responsabilidad de las finanzas públicas, lo cual disminuye el costo de la deuda del Estado colombiano y estabiliza las finanzas, y un peso al gasto nuevo social. 50 billones se divide entre 2, le da 25 billones anuales para disminuir un déficit fiscal de 80 y 25 billones que le financian los 3 programas que necesitan recursos nuevos, que es que toda la juventud pueda entrar a una universidad gratuitamente. Sí. 2, que las madres cabeza de familia de niños en la primera infancia tengan media pensión o medio ingreso vital para nutrir la primera infancia de esta nación. Y 3, que nuestros viejos y viejas que hoy no tienen nada, 3 millones de viejos sabios y viejas sabias tengan medio pensión. Tiene que contarle. Si hay 50 billones en una reforma tributaria que implica quitar todas las exenciones, que implica un impuesto a dividendos, que implica un impuesto a utilidades bancarias, que implica una renta presuntiva a dineros en paraísos fiscales, es decir, que implica en cierta forma afectar tributariamente una élite económica de 4.000 personas que no le están pagando impuestos al Estado. Gracias. Bueno, pero perdón un momentico. No, pero es que era una pregunta de la pero se demoró 1 hora en la respuesta y claro, yo hice una pregunta en 1 minuto. Y entonces yo lo que voy a sugerir es lo siguiente, que revise entonces aquí nos toca el populista, que revise muy bien las cifras, y el jueves nos encontramos en el próximo debate y le vamos a demostrar vea los argumentos en por la política supuesto, del amor, y los estoy escuchando con esencia en todo la el gusto. política son los Y argumentos. por eso le digo yo que le vamos a revisar las matemáticas que usted hizo, ficticias, como habitualmente hace, para prometer una cantidad de cosas que no se van a cumplir. Entonces las revisamos y el jueves nos encontramos. Sergio, porque problemas que han puesto y no cuantificaste bien, no sumaste bien. Aquí lo tengo también mi copia y no le voy a poner pedir recibidos. Simplemente el próximo jueves nos encontramos y volvemos a revisar. Solo dígame una cosa, ¿usted no lo convenció entonces, Petro? Por supuesto que no. No lo convencieron. Por supuesto que no. Que aquí Porque es está una primero retórica de inflar la cuentas y de meter unos cuentas y cuentos que van de la mano. Perfecto, diga, Federico. No, mire, pues a ver si dejan tiempo estos dos señores, pero yo creo que hay que ser concretos para no echar tanto cuento. Sí hay muchas cosas que hay que hacer y las reformas se tienen que hacer de manera responsable. Por ejemplo,
uno de esos programas que en eso es donde uno coincide, la pregunta es la forma, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Entonces yo, por ejemplo, creo que hay algo que, por ejemplo, pone en riesgo Petro, que es cuando le dice a 18 millones de colombianos que tienen los ahorros en los fondos de pensión privado y donde dice que eso es un ahorro del Estado y que él se lo va a gastar. Yo le quiero decir a los 18 millones de colombianos que han ahorrado ese ahorro individual y que es de ellos y de sus familias, que conmigo esa platica no va a estar en riesgo y lo vamos a respetar porque no es un ahorro del Estado, sino que es un ahorro individual para empezar. Segundo, yo sí coincido en que hay que acabar con la pobreza en el adulto mayor. No tiene sentido que hay 3 millones de adultos mayores hoy aguantando hambre, que no lograron pensión, que no están en edad productiva. Y yo propongo reformar el régimen pensional, dejar lo mixto, de acuerdo a Colpensiones y el régimen de fondos privados de pensión. No modificar la edad de pensión ni en hombres ni en mujeres. Y lo que sí no tiene sentido es que entonces hoy las pensiones altas de los que más tienen, de los que más plata tiene Colombia, sean los que reciban los subsidios del Estado, que hoy son alrededor de 20 billones de pesos anuales. Esos subsidios tienen que ir a las pensiones más bajas y ahí hay que modificar. Se le da garantías a quienes ya lograron esa jubilación bajo ese criterio, es un derecho adquirido y se le respeta. Quien está en ese último cuarto de milla y ya pasó a Colpensiones, a esos últimos 10 años de cotización, se le respeta también esas garantías, pero muchas cosas sí tienen que cambiar. Y esos ahorros que se adquieran tendrán que ir de una forma gradual, desde el primer día de nuestro gobierno hasta el último día terminando, a cubrir 3 millones de adultos mayores que puedan recibir esa mesada mensual con responsabilidad fiscal, teniendo de manera progresiva hasta llegar entre 330.000 y 500.000 pesos al final del gobierno. Pero no podemos dejar que aguanten hambre y no podemos dejar de ser solidarios con quienes hoy no lograron una pensión. Algo importante, eso es lograr un sistema que le dé garantías a quienes vienen en la cola, los más jóvenes, que algún día tengan pensión, y necesitamos un sistema sostenible. Pero además, hacer justicia social y que sea viable financieramente. Y termino diciendo, también vamos a proponer que quienes están en Colpensiones cotizando bajo un salario mínimo mensual, se baje el tiempo de cotización de 25 a 22 años y hagamos justicia social. Es que podemos estar de acuerdo en que hay que eliminar la pobreza, podemos estar de acuerdo en que Colombia no va bien en muchos temas y que necesitamos un cambio. La discusión es cómo logramos esos cambios y tienen que ser viables y tienen que ser sostenibles financieramente. Y no se trata de hacer reformas tributarias por hacerlas, claro que hay que revisar temas de exenciones, pero no es acabar tampoco con un sector productivo que lo que tiene es que generar también empleo. Si en Colombia casi, mejor dicho, incendian el país, algunos violentos, estimulados por algunos, porque no es la protesta social, yo voy a defender la protesta social y la voy a garantizar. Yo lo que no estoy de acuerdo es con los violentos, por una reforma mal presentada por el gobierno de 21 billones de pesos y la tuvo que retirar. Ahora, ¿cómo será una de 50 billones de pesos al año? Yo sí quiero ver de dónde van a salir los recursos y cómo justamente. Entonces, si algo no era bueno, ahora como devolvió excepcionalmente bueno, yo no estaba de acuerdo con una reforma de 21 billones de pesos. Y después terminó en una reforma de 14 billones de pesos, que casi que fue un extintor social para pagar el drama social de tantas familias, pero que no alcanzan hoy los recursos para todos los programas sociales. Yo estoy proponiendo una renta básica ampliada a 5 millones de hogares y que nadie aguante hambre en Colombia, pero todo eso va a tener una responsabilidad fiscal. ¿De cuánto? Bueno. ¿De cuánto? A ver, Vicky. Señor. Porque, digamos, aquí las matemáticas están fallando. Lo que acaba de decir Federico es, quiero, y coincide conmigo, en que 3 millones de viejos y viejas tengan media pensión, 500.000 pesos mensuales, eso vale 18 billones anuales. De la reforma que propone Sergio, pero que él no se dio cuenta de las consecuencias, salen. No porque salga de las cotizaciones, sino porque al llevar las cotizaciones a cotizaciones, no el acumulado del ahorro, que es diferente, sino el flujo que se cotiza cada año de la ley en adelante. Si se lleva un fondo público,
entonces se liberan del presupuesto 18 billones que financiarían este programa, sin aumento del gasto. Federico dice, no, eso es populismo, eso es expropiar o quitarle a los actuales cotizantes sus ahorros. No estamos hablando de eso. Los ahorros los mantienen. Estamos hablando del flujo a partir de la ley hacia adelante, que es el modelo de pilares. Ahora, él dice, entonces, de los actuales pagos de pensiones, que es 1,5 millones de viejos y de viejas, que paga el Estado a través de Colpensiones y que vale 55 billones de pesos, es que vamos a sacar los 18 para pagarle a los 3 millones que hoy no reciben nada. ¿Sabes qué significa eso? Quitarle la pensión a los actuales pensionados. No, eso no es cierto. Eso no puede ser así. No se le puede, y voy a terminar, no se le puede quitar los derechos adquiridos a la gente que ya tiene su pensión. Es decir, esos 55 billones son intocables, de ahí solo se puede liberar 18 si a esas pensiones actuales las financian las cotizaciones hasta una base de cotización de 4 salarios mínimos de los actuales trabajadores. ¿Eso qué significa? Pero bueno, que la cotización no la usan para que los banqueros hagan en un minuto nos desconectamos del CITV. Ayúdennos con eso. Vamos a pero una sola claridad que ven ahí es, yo mismo aclaré que quienes tienen derechos adquiridos se respetan. Y otra cosa